Adelante, Lenny. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta segunda entrega de su canal Cambio Seguro 2020, de una lista de producciones que vamos a tener, donde hablaremos temas de alto interés para toda la nación. En esta ocasión, y pues dejando un poquito de lado aquellos temas que están vinculados directamente a la salud, a la higiene, al cuidado de toda la población vinculado a la pandemia del COVID-19, hemos elegido un tema que también tiene mucha importancia y que tiene mucho impacto en el desarrollo de nuestro país, ahí también a nivel internacional. Hoy nos vamos a referir al tema del lavado de activos y lo que son delitos transaccionales o transnacionales. Para ello hemos invitado a dos expertos en la materia, uno del área jurídica y uno del área ya de supervisión y finanzas, y también del área de la supervisión. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara, quien es abogado. Yo creo que a Guido no tenemos que hacer una gran presentación para que todos sepamos quién es. Es un dirigente político de experiencia probada, actual dirigente y aliado del Partido Revolucionario Moderno desde este año 2020, de hecho. Y para los que no lo saben, y como él mismo se expresa, un excelente jugador de básquetbol. También nos va a acompañar el economista Eiromi Castro, quien hasta donde tengo entendido ha sido uno de los pioneros en materia de lavado de activos en el país. Es una persona con alta también experiencia tanto en el sector público como sector privado. Tiene, según nos refiere, más de 29 años, o sea que él arrancó prácticamente cuando nuestro país se une a esos movimientos y a esas medidas que se empezaron a tomar para desarrollar la protección en materia de blanqueamiento de capitales. Es pionero también en consultorías y ahora mismo forma parte de la firma BST Consulting SA, autor de varias publicaciones sobre lavado de activos y delitos transaccionales, y es un militante pues conocido en ese sector. Víctor Rojas, quien es vamos a decir, el organizador principal de este movimiento Cambio Seguro 2020, también nos está acompañando en esta entrega. A Víctor no hay que presentarlo. Víctor, te damos las gracias por la oportunidad de poder acompañarlos en esta tarde y pues te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Leimi. Gracias a todos los que nos acompañan en esta segunda entrega de la serie que estamos desarrollando y que martes y jueves a partir de las 6 de la tarde estamos en vivo transmitiendo tanto por desde nuestra plataforma de Zoom y hasta a través de nuestro canal de YouTube Cambio Seguro 2020. Tal como Leimi ha referido en esta ocasión, hemos querido traer este tema a propósito de todo lo que está viviendo la población, no solamente nuestro país, sino a nivel mundial, y enfocado en lo que es el Latinoamérica como tal, la situación de crisis que se presenta a partir de la pandemia del COVID-19, pero que esta situación se presta para muchísimos otros elementos que van por los lados, por las tangentes en cuanto a seguridad jurídica en todos los países. Y prestamos mucha atención a elementos particulares, como es el caso y como debe ser el caso, pero muchas veces los estados olvidan y van dejando de lado por múltiples razones, situaciones que se presentan y que son del día a día y que tienden a afectar la seguridad ciudadana. Es el tema que hemos traído en el día de hoy referente al lavado de activos y los delitos transaccionales. Le damos la más cordial bienvenida y de inmediato iniciamos este panel abriendo las preguntas a través de nuestro chat en vivo, que pueden manejarlo a través de la plataforma YouTube o en vivo aquí por el Zoom. Leimi, adelante. Gracias. Bueno, pues para dar inicio a lo que sería este foro, porque como tenemos una participación que entendemos bastante amplia y que está muy interesada en conocer qué es el lavado de activos, cómo impacta nuestro desarrollo, cómo impacta nuestra seguridad nacional, como bien señalaba Víctor. Y como yo les dije al principio, sabemos que de a finales de los años 80, 88, 89, inicia pues en República Dominicana la toma de medidas y la suscripción de acuerdos, incluso creo que con el Pacto de Basilea, para que nosotros también formemos parte de esas instituciones internacionales que se adherieron a la lucha contra el lavado de activos, narcotráfico y otro tipo de delitos de esa índole. Nosotros tenemos ya un buen trayecto en esas direcciones y en el año 2017, Eiromi, sufrimos una transformación legislativa con la ley 155-17, si mal no tengo entendido. Entonces nos gustaría saber
¿cuáles han sido los puntos, pues, más importantes que podemos resaltar con esa modificación legislativa que surgió en ese año 2017? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos ahora mismo nosotros como país frente a esa nueva legislación, la implementación de la misma y, como yo te decía, los cambios que han venido surgiendo, no solamente hablando en términos jurídicos o en términos legales, sino también los cambios que sufren los propios delitos que se vienen, vamos a decir, que sofisticando con el paso del tiempo? Bueno, muchas gracias, Lenny, muchas gracias, Víctor. Saludos a todos, a mi compañero de panel. Un placer compartir panel con Guido Gómez Mazara, de las Estrellas Orientales, igual que yo. Muy pocas veces van a haber dos expositores de las Estrellas Orientales juntos en un panel, así que esto es un hito. Eh, este, el gran aporte, la gran novedad que trajo la ley 155-17 fue la ampliación de los sujetos obligados, es decir, se amplió el abanico de sujetos obligados que tienen que cumplir la ley de prevención de lavado de activos y se le incluye financiamiento del terrorismo. Además, creo que lo más novedoso es que cumpliendo las 40 recomendaciones que ya habían sido modificadas en el año 2012, se incluye el delito tributario, no la falta tributaria, el delito tributario como crimen precedente de lavado de activos. Creo que eso básicamente es la base novedosa que trae consigo la emisión de la ley 155-17, emitida porque al país estaba abocado a una evaluación, a la cuarta ronda de evaluación que debió darse en el 2010, pero no por culpa de la República Dominicana y nada de esto. Gafi tuvo mucha culpa en todo esto. Surgió y se dio en el año 2018, gracias a Dios, porque realmente no iba a ir muy mal si contábamos con la ley 7202 ante los nuevos estándares internacionales. Es decir, no íbamos a pasar, íbamos a caer en lista gris y esto iba a ser letal para la economía dominicana. Y perdóname, resaltaste unos aspectos ahí que son interesantes y que probablemente me incluyo yo también. Hay personas que no sabemos qué son. Por ejemplo, tú señalas lo que es una lista gris. ¿Qué es una lista gris? Bueno, las listas, Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene una categoría de listas. Tiene la lista gris, que es la más leve, que es donde más países hay en este momento. Actualmente hay 12 países. Acaba de ser incluido Nicaragua en esta lista por problemas que está manifestando su sistema de supervisión. Caer en una lista gris implica que el riesgo país aumenta y es la más leve de todas las listas. Ahí están Trinidad y Tobago acaba de salir, por suerte, es uno de nuestros socios, y Panamá también ha sido incluida de nuevo en lista gris hace unos meses. Es decir, esto es muy grave y esta es la más leve de todas las listas. Le sigue la lista gris oscurecida, que es la siguiente lista. Ahí no hay ningún país en este momento. Le sigue entonces luego la lista negra. Ahí está Irán en este momento y es posible que cale a lista roja, que es la que le sigue, donde está Corea del Norte. El país, como miembro de Naciones Unidas, no puede hacer negocios con un país que esté en lista roja, por ejemplo, con Corea del Norte, está invalidado. Y en lista negra, en el caso de Irán, podemos hacer negocios, pero siempre y cuando no sea con empresas vinculadas al sector de químico o de desarrollo nuclear. Algo bien difícil, ¿verdad? Tú tienes que hacer conozca a su cliente muy, muy, muy avanzado, en una diligencia ampliada, como se le llama técnicamente, y determinar que ese iraní o esa empresa iraní no está vinculada al sector químico o al sector de desarrollo nuclear. Estas son las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ok. Guido, cuando se habla mucho del tema del lavado de activos, las personas tendemos a relacionarlos directamente con lo que es narcotráfico. Pero todos sabemos que sí existen otro tipo de delitos que están vinculados al blanqueamiento de capitales. ¿Tú podrías señalarnos alguno para que la gente también los conozca y se familiarice? Bueno, de hecho, Iromi mencionó el tema de impositivo. Sí, pero déjame yo hacerle una adición a este ejercicio, ¿no?
Porque yo que tengo mayor fascinación por la historia, no sé si es porque me estoy poniendo bien, yo creo que lo que ha servido como punto de partida para esta reflexión, que tiene como punto legal una ley 155-17, hay que consignar que ese instrumento sustituyó a un marco legal que era una ley 7202. Cierto. ¿Y cuál fue la esencia de ese proceso? Lo que siempre será el desafío cada vez que hablamos de lavado, blanqueo, de operaciones de carácter transnacional. Y es el hecho de que la velocidad del delito siempre deja en el rezago a los instrumentos en capacidad de prevenirlo. No estoy haciendo una especie de oda a los delincuentes, pero sí lo que estoy es reconociendo que ellos tienen tanta velocidad que la autoridad tiene que ir un poco más rápido. Por eso ese elemento es importante consignarlo. Además, yo también debo de establecer que hay muchas razones por las que la gente tiene como punto de partida, y es la esencia de tu pregunta, que la noción de narcotráfico se asocie directamente con el tema de lavado y delito transnacional. Mira, en la última medición que se hizo respecto de las operaciones de lavado, se consignó que el 58% de las actividades procesadas tenían como punto de partida el elemento del narcotráfico. Ojo, y yo pienso que eso es importante. Se puede construir un prejuicio al respecto, pero las estadísticas son tan efectivas que tú dices, bueno, tienen razón. Hay elementos adicionales que han ido contribuyendo a que el sentido del lavado y de las operaciones transnacionales comiencen a ampliarnos el marco de persecución. Yo no quiero construir ningún prejuicio, sino estoy hablando en función de las cifras estadísticas. El testaferrato, por ejemplo, es una categoría que hay que perseguirla con mayor efectividad. En la República Dominicana, el tema inmobiliario es un componente también que hay que analizar. No estoy diciendo que todo el que se dedique a esa actividad ande en eso, pero cuando hablo de testaferrato, de actividades inmobiliarias y hablo de empresas fachadas, que son instrumentos para burlar el espíritu de lo técnicamente transparente, uno tiene mucha razón por qué preocuparse. Pero quiero decir lo siguiente. Todo este concepto sobre lavado, sobre blanqueo de capitales, no es otra cosa que no sea perseguir la habilidad delictiva que trata de darle un matiz de legitimidad a un origen que en un 100% es dudoso. Yo trato en la vida de dar como referencias que contribuyan a la ilustración práctica de las cosas, ¿no? Mi querido amigo Hiromi hablaba de los sujetos obligados y los no obligados. Bueno, cuando tú hablas de sujeto obligado, dices, bueno, todo el sistema financiero formal es un sujeto obligado. Ahora, los sujetos no obligados han sido incorporados de nuevo frente a la velocidad del delito. Por ejemplo, y yo soy abogado, cuando tú dices que abogados, notarios, pero además contables, tienen que ser incorporados en toda esta fase de auscultar la capacidad del delito, tú dices, bueno, ya no solo es blanqueo, ya no solo es la operación delictiva transnacional, ya no solo es el narcotráfico, son profesionales que se incorporan a una red delictiva que en ánimo de perseguirlo se establece un sinnúmero de criterios al respecto. Te doy un elemento como ejemplo porque esta es una dinámica de conversación. Bueno, la ley establece que ningún abogado o notario de manera oficial puede, cuando una operación inmobiliaria rebasa el $1.000.000, recibir dinero cash, ni consignarlo como tal, en el acto notarizado. Y peor aún, cualquier persona que hace una operación sobre los $15.000, hay un proceso de observación inmediata y reporte, para que tú veas que son mecanismos de control que efectivo. Que tienen los entes efectivos y formales del sistema, pero que se adicionan porque hay tanta velocidad y tanta inteligencia en el crimen que uno se sorprende. Y con esto quiero terminar. Hace 20 o 30 años la gente solo observaba el delito en el origen del narcotráfico. Pero cuando tú vas al marco legal en la República Dominicana, tú dices, bueno, tenemos una ley, tenemos el artículo 26 en la Constitución y tenemos el 155 del Código Penal. Para la gente perseguirla tiene que haber un marco legal en esa dirección. Pero yo te quiero poner un tema que a lo mejor no es muy bonito por quien lo dice, pero el concepto de los PEP, que son las personas expuestas
por su condición de político, ¿no? Porque es personas expuestas políticamente. Ojalá sea materia de otra vuelta de la discusión, porque de antemano somete a la observación del ente persecutor a un ciudadano que la simple condición de funcionario público o de actor político de antemano construye un prejuicio sobre él y tiene un dispositivo de ley, es el numeral 2 del artículo 19 de la ley, que establece claramente, oye, tú eres político, ven acá, vamos a auscultarte hasta un punto. Y yo pienso que es un elemento también que hay que ponerlo sobre la mesa. No solamente es mucho más amplio. Recuerda que la ley habla de que también se asumen como PEPs familiares hasta segundo grado de consanguinidad. Segundo grado de consanguinidad, correcto. Segundo grado de consanguinidad, es decir, que es extensivo. Y también los socios en las empresas donde el PEP esté accionista. Es decir, es muy amplio, ¿eh? Y realmente es bien engorroso. Siempre digo que en República Dominicana es difícil determinar la relación de un PEP cuando aquí conocemos hermanos que no tienen el mismo apellido y son políticos y esa vinculación se hace un poquito más difícil. Pero también algo bueno que nos conocemos casi todos y esto ayuda, pero ustedes saben que eso hay que materializarlo, eso hay que ponerlo en papel y hay que justificarlo, hay que verificarlo, porque el papel aguanta todo. Esto es importante y es lo más difícil. Yo tenía una presentación, pero vámonos con esta dinámica porque es mejor, porque así las personas pueden expresar cuáles son sus inquietudes y así. Correctamente, porque tenemos una serie de preguntas ya que se ha ido formulando a la medida que se va desarrollando el tema y sobre todo en este aspecto que no quiero dejar pasar lo que menciona Guido e irme directamente a lo que es desde el punto de vista estatal. ¿Cómo se reflejaría este flagelo a partir de la conformación de este tipo y la tipificación de este tipo de delitos? ¿Cómo está hoy día la sociedad viviendo esta situación a partir de lo que es la función del Estado como tal y aquellas figuras que representan al Estado en diferentes estamentos, que se pueden dar desde sus empresas privadas hasta sus operaciones particulares, ocupando funciones públicas? Por favor, Guido. Ok, mira, yo creo que la mejor forma de contribuir, independientemente de mi simpatía, que son públicas, yo pienso que la mejor forma de contribuir a esos paralelismos es trayendo ejemplos de carácter internacional, para que la gente entienda que el momentum no nos va a nublar, porque este es un tema que rebasa la coyuntura puramente electoral. Yo voy a dar dos ejemplos. Una de las figuras de mayor importancia política en América Latina en la década de los 90 se llama, porque todavía está vivo, Carlos Salinas de Gortari. Yo los invito a ustedes que busquen el precedente de Raúl, su hermano, sobre el tema de blanqueo de capital, persecución de corrupción política. Es un tema emblemático para que ustedes vean la conexión entre ejercicio público, acumulación de dinero y proceso de persecución. Doy ese ejemplo porque es muy cercano, muy próximo, porque resulta y viene a ser que todo este concepto de lavado es relativamente joven. Es del año 1990 que comenzamos a formular política desde el punto de vista legal para perseguir ese fenómeno. Otro caso. Hay un acontecimiento de carácter internacional que es el 11 de septiembre del 2001, que lo que ha hecho es extender al concepto de persecución de lavado y de blanqueo la noción de terrorismo. Y esa noción de terrorismo tiene mucha importancia porque en la medida que el delito se transformó, se hizo internacional, figuras que deambulaban entre la actividad política de la militancia formal y actividades que colindaban con el lavado fueron construyendo un perfil de persecución. Doy otro ejemplo para que ustedes vean que no me quiero circunscribir al ámbito local para que nos digan, mira, está sacando provecho. Bueno, en Colombia hay un fenómeno de carácter político histórico muy importante, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, en todo este proceso de paz que se construyó después de 70 años de guerrilla, uno de los elementos fundamentales que garantizó la inserción de muchos líderes de las FARC era que no debían participar en actividades colindantes con lavado que su origen tuviera el terrorismo o el narcotráfico.
Frente a ese problema, una figura, Maastricht, fue electo senador en este proceso de acuerdo de paz. Bueno, se determinó con posterioridad que él tenía una vinculación de lavado y de práctica de narcotráfico, y siendo senador se incoó un proceso contra él. Cuando se iba a dictaminar un auto de persecución, él se fue del país. Doy esos ejemplos porque en la República Dominicana ya hay precedentes en caso de narcotráfico y en caso de figuras PEP, para definirlas así, que han tenido temas relacionados con lo que estamos debatiendo aquí. Y lo doy solo como perfil, para pasarle la pelota a Jairomi o a entrar en una etapa de discusión. Hay una sentencia interesante del magistrado Ortega Polanco respecto al caso de Odebrecht, que las que no lo han leído, léanlo, porque tiene dos elementos que son básicos. Habló del carácter imprescriptible de la persecución de la corrupción y sobre todas las cosas estableció un precedente que para la materia de lavado de activos es un rolling al pitcher, como digo yo, que me gusta el béisbol, aunque soy estrellista, para que se activen los procesos de persecución. El magistrado dijo, pura y simplemente, respecto de dos imputados, miren, ustedes tienen unos ingresos formales de conformidad con su categoría de servidor público. Aquí está. Sin embargo, la observación y como yo contacté los gastos, no hay una correspondencia entre ingresos formales y gastos. Y a partir de ahí, en este país, en algún momento hay mucha gente que ya tiene una jurisprudencia para ser procesable. Cuando Víctor me dice, miren la actual coyuntura, no, es que ya hay una jurisprudencia al respecto. Lo que hay es que encauzar correctamente el expediente y darle para allá. Eso quiero decir. Sí, no hay inversión de la carga de la prueba. Lo que pasa en esto es que al no existir una correlación entre los gastos y las riquezas exhibidas por algunos, y en lo que ha pagado de impuestos y en los ingresos que ha reportado, entonces eso coloca al imputado o al investigado en una situación en la que él es que tiene que demostrar de dónde obtuvo aquellos ingresos que le han permitido tener una vida tan ostentosa, ¿verdad? Si cabe la palabra, porque denota riquezas, ¿verdad? Esa es la situación. Por eso es que se asume un estadio en lo que muchos confunden que hay inversión de la carga en la prueba. No, no existe. Lo que pasa es que ese tecnicismo permite colocar al investigado en una situación en la que él tiene que demostrar el origen de su fondo. En ese mismo caso de Brecht, para tomarlo como marco de referencia que bien señala Guido, y hay otros casos, como caso Sunland, que tiene un elemento. Sunland fue un caso que se tomó antes de haberse promulgado la ley, si mal no recuerdo. Sí. ¿Cómo figura específicamente este caso Sunland? ¿Cómo figura dentro de este marco de esta ley, habiendo sido su ejecución fue antes de haberse promulgado dicha ley? ¿Cómo pudiera este caso particularmente verse o enmarcarse dentro de esta jurisprudencia? Ese toro es de Guido, porque yo lo que soy es economista. No, técnicamente el caso de Sunland fue una tipificación de corrupción administrativa. Lo que pasa fue que le buscaron una vuelta jurídica que condujo a que un expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijera que ese era el elemento más ominoso en su carrera. Públicamente lo dijo. Sí. Y se estableció que la fundamentación de la acusación era válida, pero que el actor acusatorio era incorrecto. Y se transformó la ley diciendo, para los casos, la acción penal tiene que constituirse sobre la base de que debe ser o el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado que hagan accionar en esa dirección. Sí, eso se llama un bajadero que le buscaron. Sin embargo, repito, el hecho de que Sunland existiese primero que la ley, eso le crea un espacio de ventaja. No obstante, yo quiero decir lo siguiente en todo esto. Así como existe una construcción un poco prejuiciada respecto de los PEP, yo debo decir que hay un proceso de observación pura y simple, que más allá de la sentencia emitida por el magistrado Ortega Polanco en el caso de Odebrecht, hay elementos
que constituyen materia prima para una observación inicial. Yo voy a la formalidad financiera, porque repito, como yo soy un actor político, la gente puede decir, está cogiendo piedras aquí. No, no. Hay un sinnúmero de tips que en la formalidad financiera están estatuidos, que son señales para que la autoridad comience todo un proceso respecto al tema de lavado, de blanqueo y de operaciones transnacionales. Yo no quiero dar apellidos ni nombres, pero yo te voy a hacer una relación en dos sectores. En el sector inmobiliario, por ejemplo. Airomi es economista, ¿verdad? Y yo hago siempre un esfuerzo de conocer estadísticas económicas. Cuando tú ves las estadísticas económicas oficiales pautadas por el Banco Central y tú ves el crecimiento del sector de la construcción, tú te das cuenta que en el país hay muchas razones para sospechar que el sector de la construcción ha sido de una forma u otra invadido por esa operatividad de blanqueo y de lavado. Y yo, por ejemplo, le puedo recomendar que vayan a cualquier sector clase media alta en el país y se pregunte por qué hay tantos edificios que se están construyendo sin financiamiento. Ese es un elemento que abre el dispositivo para tú hacer una evaluación. Y en segundo lugar, aquí hay una empresa, y no voy a decir su nombre, del sector aéreo, por ejemplo, que su principal competidor en términos de pasajeros es superior a él en un 2.108%. Pero ellos, siendo del punto de vista de pasajeros menor, ha demostrado un crecimiento en la inversión entre 1.110%. O sea, hay cosas que frente al ojo auscultador y el sentido común te indica que hay tips que te van dando que conducen a una observación de que ahí hay blanqueo, que ahí hay lavado o ahí hay operaciones transnacionales que no son de todo transparentes. Y financieramente casos como el que señalas, ejemplos como el que tú pones sobre la mesa, muy bien terminado. Financieramente, ¿cómo actúan las autoridades frente a temas como este? No tiene la autoridad financiera, las entidades de regulación, GAFI, los elementos corresponsables de la salvaguardar estos fines, no tienen la obligación de accionar frente a situaciones que, como bien señala Guido, el ojo lo mira en el punto y no tienen visualmente o con sentido común cómo explicar estas situaciones. No tienen la capacidad los órganos reguladores de poder perseguir estas actuaciones o evaluar estas actuaciones, para no hablar de persecución, sino sencillamente de evaluación. Más bien los órganos de supervisión que los reguladores. De supervisión, claro. Y claro, ellos pueden determinar señales de alerta, que es lo que Guido ha hecho alusión. Señales de alerta dicen que algo raro está pasando, y ahí tienen la autoridad de verificar que este accionar fue hecho en virtud de la ley, en virtud del libre mercado, como manda la Constitución, y que el dinero que ha movido es dinero lícito. Tiene autoridad la Unidad de Análisis Financiero para hacerlo, tiene autoridad el PEPCA para hacerlo, o como se llama ahora la Procuraduría Adjunta contra la corrupción y contra el lavado de activos también, que sí son dos procuradurías adjuntas que pueden y tienen la autoridad, tienen el deber de investigar este tipo de situaciones ante señales de alerta que pueden ser muy evidentes. Así que sí, nuestro sistema está estructurado y ahora mismo la UAF está trabajando mejor que nunca, esto me consta, porque desde hace varios años el presupuesto se lo han mejorado sustancialmente y el nivel de técnicos ha mejorado, pero ustedes saben que son cosas que deben de ir, se deben de ir forjando poco a poco, y ahí habrá bastante información para hacer varios casos eventuales oportunamente. Yo quiero aportar solo una cosa. Sí, adelante. Para que no crean que hay una carga prejuiciosa. Yo lo invito a muchos de ustedes
que estudien el caso de Brecht desde la perspectiva de los transnacionales. Ese caso es un caso cojo, lo he dicho formalmente varias veces, incluso desde nuestro puesto en participación ciudadana. Es un expediente muy flojo, es un expediente que en derecho puro puede sucumbir. Sí, sí. Nosotros los abogados hablamos de la intención maliciosa también. Bueno. En ese mismo orden, ustedes han presentado varias instituciones, han hablado ya de varias instituciones que son las que se encargan de, vamos a decir, perseguir el delito per se. Pero, por ejemplo, cuando se sospecha, que ustedes lo mismo lo hablaban de las operaciones sospechosas, cuando se cree que hay una persona que puede ser sospechosa de un crimen o un delito de lavado de activos, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cómo se enteran esas unidades de que eso está sucediendo? O sea, ¿cómo lo ven? Por ejemplo, ustedes hablaban ahorita también de las unidades de cumplimiento en las entidades financieras. Eso por una parte, o sea, como que comenten un poquito quiénes son los encargados de dar alertas para fines de iniciar cualquier tipo de procedimiento contra alguien que se sospecha está haciendo un acto delictivo de este tipo. Yo te doy dos referencias. Un sujeto obligado, que es una entidad financiera, yo me llamo Guido Gómez Mazara, y quien me recibe allá se llama Jerome Castro. Y Jerome Castro, yo le deposito $25,000. Automáticamente tiene la obligación de reportar la operación. Los primeros 10 días... Si es en efectivo se reporta como una transacción en efectivo superior a $15,000, y si la justificación que da no puede ser verificada o no la aporta, puede ser reportado como transacción sospechosa, que se llaman reporte de operaciones sospechosas. Va directamente al análisis financiero, donde se analiza. Eso es la formalidad. Ahora, vamos a un sujeto no obligado. Yo me llamo Guido Gómez Mazara y Víctor Rojas me consulta como notario y me dice: mira, Guido, notarízame este acto, porque yo compré una villa en La Romana, $3 millones. Ajá. ¿Cuáles son tus ingresos, Víctor? No, mis ingresos son mensualmente $150,000. Ah, no, o tú tienes una capacidad taumatúrgica, te sacaste el loto. No, entonces yo tengo la obligación, y la ley me combina eso, inclusive. No importa que sea notario, a consignar oficialmente frente a la autoridad la operación. Inclusive me obliga hasta a tener por 10 años registrada en mi oficina esa operación. Usted ha mencionado dos términos. Artículo 44 de la ley. Gracias. ¿Quiénes son sujetos obligados por la ley y quiénes no somos sujetos obligados por la ley para fines de lavado de activos y de cara a la ley 155/17? ¿Quiénes son los obligados? Los obligados: entidades financieras, intermediación financiera, las cooperativas. Ese es el modelo. Eso es el modelo. Prácticamente todo el sector financiero está sujeto a esta norma. Hay dos tipos, los financieros y los no financieros. Entre los financieros están todas las entidades vinculadas al sector, entidades de intermediación financieras y cambiarias, entidades de cambio, las cooperativas y puestos de bolsa, todo lo vinculado al sector financiero. Y las no financieras, entonces las inmobiliarias, los profesionales liberales como abogados, contables, notarios, cuando son 10 causales nada más, y son 10 causales de origen civil o naturaleza civil, den esos servicios a un cliente. Solamente son sujetos obligados bajo esa perspectiva. Hay que incorporar ahí, mi querido amigo, a los casinos y a las bancas. Casinos y bancas de apuestas. Está bien. Banca de apuestas, ¿eh? ¿Y estos sujetos obligados están cumpliendo con los lineamientos y exigencias de la ley? O sea, ¿hay monitoreo? ¿Quién se encarga de hacer ese tipo de seguimiento, de supervisión? Pues veo que Guido se está ahora mismo, sí, pero ahora mismo realmente se ha avanzado bastante, debo decirlo, porque incluso soy asesor de algunos casinos y de una que otra banca de apuestas, y ellos están cumpliendo, pero en un país donde tenemos que más de la mitad de las bancas de lotería y bancas de apuestas, y tenemos incluso casinos, no tienen licencia y están operando, imagínate. Es decir, hay una situación ahí de un mercado soterrado que mueve dinero y que no está cumpliendo con esto. También existen muchas empresas constructoras e inmobiliarias que hasta el momento tampoco
están cumpliendo, aunque todas las que están afiliadas están cumpliendo. Se han hecho un trabajo con relación a esto, tienen oficiales de cumplimiento, están certificados y demás cosas. Se ha avanzado, pero realmente todavía falta mucho trabajo por hacer. No, y en ese mismo sentido, estamos actualmente inmersos dentro de todo esto, estamos inmersos también en una campaña política. Estamos en proceso postelectoral, se avecinan unas elecciones, hay inversiones fuertes que hacen los partidos. También. Los partidos no son sujetos obligados. No son sujetos obligados. Ok, entonces, esas inversiones que hacen los partidos, esos fondos, vamos a cambiar el tema, esos recursos que reciben los partidos políticos, ¿cómo son fiscalizados ellos? ¿De qué manera son supervisados esos recursos que llegan hoy día a los partidos políticos por donaciones, por diferentes renglones vamos a entrar en el marco de la ficción y de la legalidad. La legalidad. La Junta Central Electoral es el órgano que tiene la responsabilidad de fiscalizar con eficiencia los fondos que nos extraen a todos nosotros los ciudadanos de nuestros bolsillos, y bajo un predicamento que era muy propio del doctor Peña Gómez, de que el Estado tenía que financiar los partidos políticos para que los partidos políticos no cayeran en la trampa de los bolsillos privados. Ahora hay una dualidad, que existe la ley porque la Junta no financia, pero existen también prácticas donde bolsillos privados de una forma u otra contribuyen. En otros países, y yo siempre he creído que aunque hay que aplatanar las cosas, porque cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno, también hay que establecer referentes. A mí me gusta mucho el modelo norteamericano al respecto, de que las cuotas o los montos donados a los partidos políticos se hagan oficial y un techo en los montos. ¿Por qué? El máximo de inversión en campaña. Claro. ¿Por qué esos techos son importantes? Porque primero imposibilita que cualquier aspirante a senador, a diputado o alcalde o a presidente de la República caiga en las trampas de un poder político. Vuelvo a los precedentes internacionales. Uno de los políticos más articulados que yo conozco se llama Ernesto Samper Pizarro. Ultra inteligente, fue jefe de UNASUR. ¿Qué le pasó a él? La gente dice Samper, pero ahí se le fastidió la carrera política de una de las personas de mayor potencialidad, Fernando Botero, hijo de Botero. Él era el jefe de finanzas del partido, era el Partido Liberal en ese momento, y bueno, recibieron un dinero de un cartel. ¿Qué pasó? Bueno, en el ejercicio del poder de Samper se determinó eso y se le generó un conflicto a Samper y acabó con la carrera política de Fernando Botero. Yo los invito a que lean un libro ultra interesante que se llama El Traidor. Es un libro de hace 2 meses. Debe ser la periodista de mayor importancia que hay en México, pienso que en América Latina. Se llama Anabel Hernández. Ella acaba de publicar un libro porque tuvo que salir de México corriendo, porque ahí sí son peligrosas las actividades no santas. Ella escribe un libro sobre el testimonio que da el hijo de Vicente Zambada. Y el muchacho lo detienen, va a una corte de Chicago y confiesa como estrategia de inversión del cartel, ellos apoyaron a Fox y a Calderón. Es decir, miren por qué es importante el tema del lavado y el blanqueo de capital. Porque en la estrategia delictiva son capaces de invertir dinero en todos los candidatos para que de una forma u otra la autoridad en capacidad de perseguirlos no pueda hacerlo por el control en términos de inversión que ellos han hecho. Por eso, la mejor forma de conculcar esa práctica es poniendo un techo a las aportaciones en campaña. Y ellos tienen dinero, les sobra el dinero para hacerlo y lo aportan en efectivo, que es lo mejor. Como la Junta es quien tiene que supervisar lo que son los gastos de los partidos, y también le corresponde a la Cámara de Cuentas o a la Cámara de Cuentos, como dicen algunos. Le corresponde también supervisar el uso que le dan los partidos a esto. Pero los partidos pueden hacer unos rejuegos con relación a los aportes que se le dan, no al partido, sino al candidato. Y ahí vienen también algunas cosas. Y una de las cosas que nos falta a la ley, Víctor, para terminar y hacer ya que pueda seguir,
es que los PEPs son muy importantes ante la ley, pero entonces lo que lo hace y lo materializa como PEPs, que son los partidos políticos, los que lo llevan al poder, entonces eso como persona jurídica no son sujetos obligados. Es de los vacíos que tiene la ley de lavado. Bien, muy bien. Leimi, ¿alguna otra pregunta directamente de aquí del panel? Porque tenemos, varias preguntas del público directo para ir agotando esos turnos. Sí, Víctor, gracias. Bueno, justamente iba eso a decirle a los participantes que ya nosotros estamos tomando nota de sus inquietudes, que vamos a ir ya a empezar, como tú señalaste, pues a hacérsela a los panelistas. Pero quedaba la duda, Víctor, cuando hablábamos al principio con Eiromi del caso del GAFIC, que fue lo que dio básicamente lugar, lo del tema de las 40 recomendaciones, que dio lugar incluso a la modificación de la legislación nuestra en el año 2017. Si tú no puedes comentar, Eiromi, ¿qué es el GAFIC? ¿Cómo nos impacta a nosotros? Si de cara a esas 40 recomendaciones que en su momento se hicieron y que nos impidieron entrar a esa lista gris que tú también explicaste y todos pudimos comprenderla perfectamente, ¿cuál es la situación actual que tenemos nosotros ya luego de implementada esta ley del año 2017 y de cara pues a las medidas que debemos tomar y que debemos seguir cumpliendo? Bien, GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional, creado a principios de los 90 por los G8. Es un organismo internacional que las grandes economías crean para establecer y afianzar lo que ellos entienden que debe ser el orden mundial que debe regir en un momento histórico determinado. Comparte oficina con la ODCE en París. Para que ustedes vean, es un organismo internacional. Somos parte de GAFI a través de GAFILAT, es decir, somos parte de GAFI a través de nuestro bloque regional, que es Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. No somos directamente miembros de GAFI, sino que es a través de GAFILAT. Nosotros sí somos miembros de GAFILAT como órgano regional. Nuestra situación es de seguimiento. Tenemos 21 observaciones producto de la evaluación país. Se está llevando muy bien, cada plenaria de GAFILAT se llevan los avances. Estos avances están resultando bien aceptados. Se han ido corrigiendo algunas de las observaciones. Hay mucho por hacer, como he dicho anteriormente, pero en virtud de lo que teníamos hace 4 años a lo que tenemos ahora, el avance ha sido bastante apreciable y positivo. Tenemos detalles, ahí he visto una pregunta que me ha mandado el amigo Francisco Frías, de en qué nosotros debemos reforzarnos en virtud para cumplir las 40 recomendaciones. Y entiendo que viene a cuento con esta pregunta que me acabas de hacer, porque una de las cosas, aparte de los partidos políticos, de que se asuman como sujetos obligados, es que las ONGs también se asuman como sujetos obligados. Esto porque hay una recomendación específica que tipifica a las ONG como de alto riesgo, porque a través de las ONG es el vehículo que se utiliza más para financiar actos terroristas. Y usted me dirá, pero República Dominicana, actos terroristas, financiamiento del terrorismo. Aquí se cometen actos terroristas a cada rato. Yo digo que si usted quiere saber lo que es terrorismo, tome un carro, párese en la Churchill con Kennedy y trate de hacer un concho ahí. Si usted no está afiliado a ese sindicato, le van a quemar el carro. Y eso es terrorismo. Okay. Muchísimas gracias, Eiromi. Víctor, no sé si tienes tú ahí alguna ya de las preguntas que tenemos. Mira, nos hacen una pregunta interesante aquí, al igual que el sector construcción, que se mencionó en todo el trayecto, ¿puede considerarse los dealers de vehículos? Los instrumentos para realizar la obra. Son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Más que se nos quedaron, que son muchos, pero son sujetos obligados. Y debo decirte que Anadive, los que están afiliados a Anadive, están cumpliendo. Anadive no acepta ningún dealer que no esté cumpliendo, no tenga los manuales, que no tenga oficiales de cumplimiento, que no tenga las horas de entrenamiento anuales especificadas por quien lo supervisa, que es la Dirección General de Impuesto Interno. A Anadive y a las constructoras y a las inmobiliarias le tocó la DGI, le tocó un supervisor bastante importante, vamos a ponerlo así, porque vincula dos cosas, ¿verdad? Y en Anadive lo digo porque soy el asesor de Anadive, a mí me consta y estoy trabajando con todos los miembros de Anadive. En el sector seguros, específicamente,
Hay a partir de la ley 155/17, donde el sector seguro es de alto riesgo y es también sujeto directo, y un sinnúmero de acciones que se encaminan a través de este sector, prácticamente para ciertos entes participantes del sector, específicamente el corredor de seguro, por su volumen de operación, por su tamaño. Hay un sinnúmero de operaciones que se le imposibilita cumplir, Claro. recayendo la responsabilidad directa sobre ellos, que no son los que al final reciben los recaudos o las primas de parte de los aseguradores, sino que estas al final recaen sobre las aseguradoras. Se contempla, o qué piensan los expositores, nos hacen la pregunta aquí, de eliminar esa responsabilidad sobre el corredor, o cómo retransmitirla hacia el ente final, que es quien indiscutiblemente recibe o se lucra de la operación, porque al final el corredor de seguro pasa a ser un intermediario que comisiona fruto de la operación final. Sí, pero esa pregunta uno de los dos panelistas. Pero es quien conoce al cliente, es el que tiene el contacto con el cliente, entonces a quien le toca hacer la debida diligencia para conocer al cliente. Y aquí venimos a lo mismo que pasa con los subagentes cambiarios y con los subagentes bancarios. Ellos deben hacer la debida diligencia en virtud de lo que está establecido en los procedimientos, los manuales de procedimiento, de prevención de lavado y de control interno del agente de cambio o del asegurador para el cual trabaja. Y las responsabilidades, la ley no lo prevé. Lo que sí puede es el ente supervisor facilitar el cumplimiento de la ley. Yo siempre pongo de ejemplo a Rudiger Danbruch, un economista sueco nacionalizado en Estados Unidos, que murió joven relativamente y fue asesor de varios países latinoamericanos. Rudiger decía una frase que es lapidaria, que en Latinoamérica los países tienen leyes rígidas de cumplimiento flexible y que los países avanzados desarrollados tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido. Entonces, eso es bastante amplio. Lo que quiero decir con esto es que las leyes deben de hacerse para cumplirse, pero deben de hacerse cumplibles. Tú no le puedes pedir una ley, tráeme una piedra de la luna, porque no todos somos astronautas, ni tenemos cohetes. Entonces, tienes que hacer las cosas en virtud de lo que es la realidad de tu sector y de tu mercado para no crear problemas de competitividad también. Mira, yo le dije a Víctor que tenía un compromiso, pero solo para acotar lo que dice el magistrado Castro, ¿no? ¿Verdad? Déjeme decirle que, contrario a la lógica del ordenamiento penal dominicano, donde la responsabilidad tiene un carácter personal, esa condición de sujeto de intermediación que plantea Víctor presume la inocencia del ente intermediario. Él tiene una obligación de hacer todas las diligencias para personalmente darse cuenta cuán transparente es la operación que le están planteando. Porque se presume que en ese marco tú tienes acceso a algún tipo de información financiera que establece las señales de cuán transparente es el ciudadano o la ciudadana. Si tú eres un ente de intermediación y yo voy allá y te digo, ok, asegúrame una flotilla de 5,000 vehículos. Ah, qué bien, no hay problema. Ok, tus antecedentes financieros. Si tú ves que no hay una correspondencia entre el monto de la operación, por un lado, y los ingresos formales, bueno, el ente de intermediación no puede decir, ah, no, yo no sabía nada, yo solo actúo de buena fe. No. Hay una presunción de que usted tiene que hacer la diligencia del lugar para verificar cuán transparente es la operación, para que después exista la excusabilidad frente a un proceso de que, ah, no, yo solo soy un ente de intermediación. No así, ¿no? Correcto. Pero, y ahora que tú planteas eso, Guido, qué bueno que lo señalaste, porque eso nos lleva también a la próxima pregunta que nos han hecho ya varios de los participantes que tenemos en el panel. Que lamentablemente tenemos que ir dando cierre. Estamos cortos de tiempo y vamos a finalizar con esta y nos comprometemos a responder las preguntas vía nuestros panelistas a todas las que han llegado por el chat. Adelante, Elena. Sí, ya de hecho esta pregunta nos queda muy bien porque nos podría ya dar pie al cierre total del foro. Y es básicamente si ustedes opinan que nuestras autoridades están haciendo realmente su trabajo en materia de lavado de activos y lucha contra el terrorismo. Y en ese mismo sentido también si tienen alguna sugerencia para mejorar las condiciones del trabajo que se viene realizando. Pero no quiero
que esa pregunta quede corta sin terminarla, agregando el elemento que se propone del fiscal independiente a partir de una nueva, de un nuevo gobierno o el cambio de un nuevo gobierno. Ese fiscal independiente propuesto, un ministerio público independiente, ministerio público independiente y una cámara de cuentas independiente, ¿cómo trascendería en todo este tema? Bueno, déjame irme adelante por un compromiso posterior que tengo. Adelante. Cuando uno ya no tiene 20 años, uno trata de ser mucho más racional en el consejo. Yo pienso que a las autoridades hay que ayudarlas a que hagan mejor su trabajo. Porque, repito, siempre la actividad delictiva tiene tanta sagacidad que dejen el rezago los instrumentos de persecución. Y esto es como una especie de ruleta rusa. Así es. Sin embargo, yo creo que para un futuro proceso de gestión pública es fundamental, indispensable, una estructura del Ministerio Público Independiente. Porque ahí volvemos al punto original. Cuando la actuación política permea los entes llamados a la persecución es ineficiente. Entonces, frente a ese elemento, yo aspiro, creo, que aquí hay que colocar al frente del Ministerio Público una persona como que nadie la conozca. Y que el primero que lo llame diga, no, que yo soy Jairomi Castro, no, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Guido, yo ni lo conozco, no sé quién es. Para que ese ente en capacidad de perseguir tenga el nivel de independencia suficiente para actuar. Porque nosotros vivimos diciendo que fulano no actúa, es que los instrumentos a veces no le permiten actuar. Gracias, Jairomi. Bueno, ciertamente las estructuras hay que mejorarlas. Creo que se ha avanzado, lo he dicho ya hace un rato. Hemos avanzado significativamente. La Unidad de Análisis Financiero está trabajando mejor que nunca. Yo fui director de la Unidad de Análisis Financiero, pero tenía un presupuesto muy malo, extremadamente malo, para no usar un adjetivo más fuerte. El personal es de mucha calidad y se está avanzando, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Creo que ha sido muy positivo todo. El susto de la evaluación país hizo que las cosas cambiaran y por eso es que hemos ido avanzando. Si no, ¿Cuál era el presupuesto que tú operabas? Creo que eran 8 millones de pesos. Ah, no, te apures. Yo hablo con Edesur y te compra y te resuelve eso, porque compra tan mascarilla. Sí. ¿Cuánto fue? 55. 57. 57. Vaya, pon orden, Víctor, pon orden aquí. Bueno, creo que se ha avanzado y creo que podemos hacerlo mejor. Es vital, es importante para la institucionalidad. El problema de este país se supedita a la institucionalidad, señores. Este país tiene muy buenas leyes. Si aquí se hicieran cumplir las leyes en su justa dimensión, nosotros avanzaríamos más y mejoraríamos, yo como economista lo digo, mejoraríamos la distribución del ingreso inclusive, de verdad. Y yo he manejado muchos casos sonoros. Guido está ahí, Guido manejó la crisis bancaria desde la consultoría jurídica, sí. Yo desde la superintendencia de bancos. Sí. Es decir, situaciones bastante fuertes y difíciles. No cualquier cosa. Y sabemos cómo se maneja esto, las limitaciones de la ley, las limitaciones presupuestarias también. Debo decir que ahora ha mejorado bastante el presupuesto de la Procuraduría. No es el presupuesto que se tenía en aquella época, pero todavía les falta. Y le falta también mejor presupuesto a los jueces. Le falta muchas cosas. Pero aquí nos falta presupuesto para todo, pero se dilapidan en otras cosas más. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a don Guido, que sabemos que tiene un compromiso ahora a las 7. Gracias por acompañarnos, gracias por acoger nuestra invitación. Igual a Jairomi Castro, muchísimas gracias. Un placer siempre, cuenten con nosotros. Estar con nosotros. Víctor, David, nosotros almorzamos también, Jairomi y yo. Que nos invita, ¿verdad? Claro, sí, claro. Víctor, los almuerzos son virtuales ahora. Son virtuales. Para responder la pregunta que quedaron pendientes. A partir de mañana las cosas empezarán a abrirse y espero que sea para bien. Y que vote el día 5 y a que se vote en el extranjero. El extranjero es, señores, la diáspora nuestra es del 7.9, es decir, el 8% del padrón electoral. Eso cambia unas elecciones. Eso cambia unas elecciones.
Eso es Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eiromi y Guido. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Bueno, te dejo para que despidas esta segunda entrega de Cambio Seguro 2020. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros expositores. Gracias, Víctor, por la oportunidad y a todos aquellos que nos acompañaron pues, en esta segunda jornada, esperando que en la que tenemos ya próximamente pautada, pues podamos compartir nuevamente en este escenario, deseándoles pues feliz noche. Hasta la próxima. Guido, volverá un año verde más, ya verás. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer para todos nosotros.